El viento del amanecer soplaba con un murmullo antiguo, levantando el polvo del camino como si buscara borrar las huellas de los que habían pasado antes. Entre ese polvo viajaba un hombre solitario, con la mirada baja y los pasos cansados. Su nombre era Mateo, y hacía tiempo que había dejado de creer en los milagros. Había huido de la ciudad, de los recuerdos, de los errores que lo perseguían como sombras. Solo llevaba una maleta vieja, un rosario olvidado y un corazón que ya no esperaba nada. El camino era largo, árido, pero en su desolación había una belleza silenciosa. Los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, cubiertos de pasto seco que brillaba al sol como oro dormido. En el aire se mezclaban el olor de la tierra caliente y el eco de los grillos. Mateo caminaba sin rumbo, buscando algo que no sabía nombrar. En el horizonte, el polvo parecía dibujar promesas que el alma aún no entendía. De vez en cuando, el hombre se detenía a mirar el cielo. No rezaba, pero lo observaba con respeto, como quien reconoce a alguien con quien dejó de hablar hace mucho tiempo. En sus ojos había cicatrices que no se veían, heridas que no sangraban pero dolían igual. Una voz dentro de él le decía que no había vuelta atrás. Y sin embargo, otra más profunda, pequeña, pero firme, le susurraba que quizá aún quedaba un lugar donde comenzar de nuevo. Cuando llegó al pequeño pueblo de San Esteban del Valle, el sol caía dorado sobre las colinas. Era un lugar humilde, donde el tiempo parecía dormido. Las casas eran de adobe, las calles de tierra, y las campanas de la iglesia marcaban las horas con un sonido que atravesaba el alma. Mateo se detuvo frente a la plaza. Miró a su alrededor y pensó, aquí no hay pasado, solo silencio. No sabía que ese silencio guardaba el inicio de su redención. Entró en una fonda buscando café y descanso. La mujer que lo atendió lo observó con bondad y le sirvió sin hacer preguntas. Se ve cansado, forastero, dijo con una sonrisa. Aquí el café cura más que el sueño. Mateo apenas asintió, acostumbrado a no hablar. Pero en aquella voz había algo cálido, algo que le recordó los días en que todavía creía en la ternura. Afuera, el viento jugaba con el polvo, y una hoja seca se posó sobre su mano como si el destino quisiera tocarlo. ¿A dónde va?, preguntó la mujer, al verlo dudar. Mateo miró por la ventana, hacia las montañas. A donde Dios me deje llegar, respondió, sin saber si lo decía por fe o por cansancio. Ella lo miró con ojos serenos. Entonces, quizá ya llegó. Esas palabras quedaron flotando en el aire, suaves, como una oración sin pronunciar. Mateo sonrió por primera vez en mucho tiempo, aunque no supo por qué. Esa noche, mientras se hospedaba en una pequeña habitación de madera, escuchó el canto lejano de los grillos. Miró por la ventana y vio la silueta de una iglesia al fondo del valle. La cruz del campanario brillaba tenue, reflejando la luz de la luna. Hace tanto que no hablo contigo, murmuró, mirando el cielo. Sus manos buscaron el rosario en el bolsillo. No rezó, pero lo sostuvo. Afuera, el viento parecía susurrar su nombre, como si lo llamara hacia un destino que apenas comenzaba a revelarse. El amanecer siguiente lo encontró de pie, mirando hacia el horizonte. El sol nacía dorado, y el polvo del camino brillaba como si estuviera hecho de esperanza. Mateo respiró hondo, y por primera vez en muchos años, no sintió miedo. Sintió curiosidad. Quizá la vida no lo había llevado hasta allí por azar. Quizá el polvo que cubría su andar no era olvido, sino el principio de un milagro que estaba a punto de florecer. El autobús avanzaba lento por un camino de tierra que parecía no tener fin. Mateo miraba por la ventana, con los ojos secos y el alma cansada. Había dejado atrás la ciudad, los ruidos, los negocios que fracasaron y el eco de una casa vacía. Todo lo que alguna vez fue orgullo se había convertido en polvo, igual que su fe. No sabía a dónde iba, solo quería alejarse. En su bolsillo, un viejo rosario que no tocaba desde hacía años, parecía arderle en silencio.
El chofer anunció que el pueblo se llamaba San Esteban del Valle y que allí terminaba el recorrido. Mateo bajó con su maleta gastada y el peso del pasado sobre los hombros. El aire olía a tierra mojada y leña encendida. En el horizonte, una iglesia blanca se levantaba como un faro en medio del polvo. Milagros no existen, murmuró, mirando el campanario. Pero algo dentro de él tembló, como si el alma aún no se diera por vencida. Caminó hasta una pequeña fonda donde una mujer de cabello gris lo atendió con una sonrisa que recordaba a los días buenos. Se ve cansado, hijo. Aquí el café cura el alma más que el cuerpo, dijo mientras le servía una taza. Mateo sonrió apenas. No estaba acostumbrado a la ternura desinteresada. En la radio sonaba una canción vieja sobre volver a empezar. Afuera, el sol comenzaba a caer dorado sobre las colinas. ¿Busca trabajo?, preguntó la mujer, al verlo pensativo. Solo busco paz, respondió él, sin levantar la mirada. Ella asintió, y le habló de don Aurelio, un anciano que necesitaba ayuda en su rancho. Allá siempre hay lugar para alguien que tenga manos y corazón, le dijo. Mateo aceptó sin pensarlo mucho. Quizás no tenía nada que perder, o tal vez, sin saberlo, el destino lo había traído exactamente donde debía estar. El rancho quedaba a unos 3 kilómetros del pueblo. El camino era estrecho, lleno de polvo y cigarras que cantaban como si anunciaran un cambio. A cada paso, Mateo recordaba los días en que creía que el dinero lo era todo. Ahora, solo quería dormir sin miedo y despertar sin culpa. El viento soplaba suave, levantando su camisa, y en ese soplo sintió, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la paz. Don Aurelio lo recibió con un apretón de manos firme. Aquí no hay jefes ni empleados, solo gente que trabaja la tierra, dijo el viejo con voz pausada. Su mirada era clara, como quien ha visto muchas tormentas pero no ha perdido la fe. Mateo se sintió extraño, había olvidado cómo era que alguien te hablara con respeto sin pedir nada a cambio. Le ofrecieron una pequeña habitación junto al establo y una cena sencilla bajo la luz de un farol. Esa noche, mientras las estrellas parecían colgar más cerca del techo del mundo, Mateo no pudo dormir. Escuchaba los grillos, el crujir de la madera y el murmullo del viento entre los árboles. Recordó las palabras del salmo que su madre repetía cuando él era niño: el que siembra con lágrimas, con regocijo segará. Casi sin querer, tocó el rosario en su bolsillo. Por primera vez en años, murmuró una oración, sin voz, pero con el alma. Los días siguientes transcurrieron lentos, marcados por el ritmo del campo. Mateo aprendió a ordeñar, a reparar cercas y a escuchar el silencio. El amanecer tenía un color que no recordaba haber visto nunca. Don Aurelio hablaba poco, pero cada palabra suya era una semilla de sabiduría. La tierra no da fruto si uno no cree en ella, decía. Mateo pensaba que tal vez lo mismo pasaba con el corazón. Una tarde, mientras arreglaba el corral, Mateo encontró a una niña observándolo desde la cerca. Soy Luz, dijo, con una sonrisa tímida. Era la nieta de don Aurelio, una pequeña de trenzas doradas y ojos que parecían guardar el brillo del amanecer. Ella hablaba de Dios con la naturalidad de quien lo siente cerca. Mi abuelo dice que los milagros siempre se esconden en lo que nadie mira, le confesó. Mateo solo asintió, sin saber qué responder. Luz lo acompañaba a veces, llevándole agua o cantando canciones del pueblo. Su inocencia le recordaba a su propia hija, a quien no veía desde que su matrimonio se rompió. Cada vez que escuchaba su risa, algo dentro de él sanaba un poco. Una tarde, mientras ella le mostraba un nido de golondrinas, Mateo pensó que quizás los milagros sí existían, pero venían disfrazados de cosas simples. El domingo, don Aurelio lo invitó a la iglesia del pueblo. Mateo dudó, pero fue por respeto. Al entrar, el aroma a incienso y madera vieja le golpeó los recuerdos. Se sentó al fondo, evitando mirar el altar. Sin embargo, cuando el coro comenzó a cantar, sintió una lágrima correrle por la mejilla.
No era tristeza. Era alivio. Como si alguien le dijera en silencio, aún no estás perdido. De regreso al rancho, el cielo se tiñó de naranja. Luz caminaba a su lado y le dijo, ¿sabes? Dios también vive en el polvo del camino. Mateo sonrió. Aquella frase lo acompañaría mucho tiempo. Esa noche, escribió en un pedazo de papel, quizás los milagros florecen donde uno decide quedarse. Era la primera vez en años que escribía algo con esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y Mateo comenzó a sentirse parte del lugar. Don Aurelio confiaba en él, los vecinos lo saludaban, y hasta las gallinas parecían conocer su voz. A veces, al mirar las montañas al amanecer, sentía que su corazón respiraba distinto. El pasado seguía ahí, sí, pero ya no pesaba igual. Algo dentro de él germinaba, silenciosamente. Una tarde, mientras trabajaba la tierra, encontró una pequeña flor brotando entre las piedras del camino. Se agachó, la tocó con cuidado y sonrió. «Hasta aquí llega la vida», murmuró. En ese instante comprendió que los milagros no caen del cielo, se siembran con fe, aunque la tierra esté seca. Y ese día, sin darse cuenta, Mateo comenzó a creer de nuevo. El amanecer traía un silencio distinto aquel lunes. El canto de los gallos y el aroma del pan recién hecho parecían invitar a un nuevo comienzo. Mateo salió del cuarto con los ojos aún medio dormidos y vio a don Aurelio sentado bajo el alero, limpiando un viejo sombrero. «Hoy toca sembrar frijol, muchacho», dijo el anciano, sin mirarlo, como quien sabe que el trabajo también cura heridas. Mateo asintió y se calzó las botas llenas de polvo, sentía que, con cada día, la tierra lo aceptaba un poco más. Mientras araban el terreno, don Aurelio le explicó que sembrar era más que enterrar semillas, era una forma de fe. Uno confía en lo que no ve, y espera sin apuro, decía, con esa calma que solo dan los años y la fe probada. Mateo escuchaba, sintiendo que aquellas palabras no solo hablaban de plantas, sino también de su propia vida. Las manos del viejo, curtidas por el sol, parecían conocer los secretos del tiempo. A medida que el sol subía, el sudor corría por su frente, mezclándose con el polvo. Pero Mateo no se quejaba. Cada palabra era una conversación con el pasado, cada surco, una promesa de que aún había algo por construir. Don Aurelio lo observaba en silencio, sabiendo que no hacía falta hablar cuando el corazón ya estaba entendiendo. Cuando el alma se cansa, hijo, hay que ponerla a trabajar en algo que dé vida, dijo finalmente. Al mediodía, Luz llegó corriendo con una jarra de agua fresca. «Abuelo, mira lo que encontré», gritó, mostrando una pequeña piedra con forma de corazón. Mateo la tomó entre los dedos y sonrió. «A veces la tierra nos habla en su idioma», comentó don Aurelio. La niña asintió con sus ojos brillantes. Mateo guardó aquella piedra en su bolsillo, sin saber por qué, pero sintiendo que tenía que hacerlo. Esa tarde, mientras el sol se escondía, Mateo se sentó a la entrada del rancho. El cielo se pintaba de naranja y violeta, y las cigarras anunciaban el descanso. Luz se acercó con su Biblia pequeña, la que siempre llevaba a todos lados. «¿Quieres leer conmigo?», preguntó. Mateo dudó, pero aceptó. Abrió el libro al azar, y sus ojos cayeron justo sobre un versículo que parecía escrito para él: «No temas, porque yo estoy contigo». Aquellas palabras le atravesaron el alma. Cerró el libro lentamente y miró al horizonte. Por primera vez comprendió que la fe no era solo rezar, sino seguir adelante, aun cuando el camino duele. Luz, sin entender del todo, apoyó su cabeza en su brazo. «Mi mamá dice que Dios se sienta a mirar el atardecer con quien no tiene prisa», murmuró ella. Mateo rió suavemente, sintiendo que el corazón se le llenaba de una ternura nueva. Los días siguientes trajeron lluvia. Una lluvia suave, bendita, que hacía danzar los charcos sobre la tierra recién sembrada. Mateo observaba cómo el agua se colaba entre los surcos, y comprendió que, igual que las semillas, él también estaba echando raíces en ese lugar.
Don Aurelio lo miró y le dijo, ahora toca esperar. La paciencia también es parte del milagro. Las noches eran frías, pero dentro del rancho había calor. Luz solía tocar una vieja guitarra mientras don Aurelio contaba historias del pasado, de cómo el campo sobrevivía a las sequías, de cómo la fe no se marchitaba aunque faltara el pan. Mateo escuchaba en silencio, con los ojos cerrados, dejando que aquellas palabras sembraran algo nuevo dentro de él. Uno no se levanta del suelo solo con fuerza, sino con esperanza, dijo el viejo una vez, mirando el fuego. Una madrugada, Mateo despertó con el sonido de la lluvia. Se levantó y salió al porche. El olor a tierra mojada lo envolvió, y sintió una paz tan profunda que no necesitó palabras. Miró al cielo, con los brazos abiertos, y susurró apenas, gracias. No sabía a quién exactamente, pero sentía que había alguien escuchando. Era la primera vez que la gratitud nacía sin obligación, solo desde el alma. Con el paso de los días, el campo comenzó a brotar. Los primeros tallos verdes asomaban tímidos entre la tierra. Luz corría entre los surcos, riendo, como si jugara con la esperanza misma. Mateo se agachó, tocó una de las hojas y cerró los ojos. Aquello que había plantado con cansancio, ahora florecía con fe. En su interior comprendió que no se trataba de la tierra, sino del corazón que volvía a creer. Una tarde, llegó al rancho un hombre del pueblo buscando ayuda para reparar su cerca. Don Aurelio lo envió con Mateo. Mientras trabajaban juntos, el hombre le habló de cómo había perdido su esposa el año anterior, pero seguía agradecido por los días que tuvo con ella. El dolor no se va, pero cambia de forma, le dijo. Mateo sintió que cada palabra lo golpeaba suave, recordándole su propio pasado. Al regresar, don Aurelio lo esperaba en el porche. ¿Qué aprendiste hoy?, preguntó con esa mirada serena. Mateo respondió, que no se puede curar el alma huyendo, sino quedándose donde duele, hasta que vuelve a florecer. El viejo sonrió. Entonces ya estás sembrando bien. Aquella noche, Mateo no pudo evitar escribir otra frase en su papel, Dios no se olvida del que aún busca entre el polvo. El viento soplaba cálido, moviendo los árboles con un rumor de promesas. Mateo miró al cielo estrellado y pensó en su hija, en su pasado, en todo lo que había perdido. Y por primera vez, no sintió vacío, sino gratitud. Quizás aún hay tiempo para volver, se dijo. No sabía cómo, ni cuándo, pero sentía que el camino ya no era un castigo, sino una oportunidad. Y así, bajo aquel firmamento limpio y lleno de fe, Mateo comprendió que las verdaderas semillas no se entierran en la tierra, sino en el alma. Que todo lo que se riega con lágrimas puede renacer con amor. Y que, a veces, los milagros comienzan justo cuando uno deja de correr y aprende a esperar. El cielo amaneció cubierto de nubes espesas, y un viento frío cruzaba el valle como si trajera memorias antiguas. Desde temprano, Mateo notó que la lluvia se avecinaba, el aire olía a promesa y nostalgia. Don Aurelio observaba el horizonte desde el porche, con su taza de café en la mano. Va a llover fuerte, dijo, pero no toda tormenta llega para destruir. Mateo guardó silencio, mirando cómo las primeras gotas caían, suaves, sobre la tierra ya germinada. El sonido de la lluvia golpeando el techo le trajo un recuerdo lejano, su hija corriendo bajo la tormenta, con un impermeable amarillo y una risa que aún resonaba en su pecho. Cerró los ojos, intentando no llorar. No sabía dónde estaba ella ahora, solo que hacía años que no se hablaban. Había dejado que el orgullo los separara, igual que una cerca vieja que nadie quiso reparar. Y ahí, en medio del campo, entendió que el amor también necesitaba cuidado. Don Aurelio notó su silencio y se sentó a su lado. A veces el agua no solo limpia la tierra, hijo, dijo con voz baja, también limpia lo que llevamos por dentro. Mateo lo miró, con los ojos brillando en la penumbra. No sé si ella podría perdonarme, murmuró. El viejo sonrió con paciencia. Los hijos no necesitan respuestas perfectas. Solo necesitan saber que lo seguimos esperando.
Luz apareció corriendo, empapada, riendo bajo la lluvia. Y mira, Mateo, las flores beben agua del cielo, gritó con esa alegría que no conocía límites. Él la miró, y sin saber por qué, comenzó a reír también. Sintió que la risa le arrancaba el peso del pecho, como si cada gota que caía sobre su rostro lavara años de tristeza. En ese momento, supo que la esperanza era un don que podía volver, aunque uno creyera haberla perdido. La tormenta duró toda la tarde. Mateo y don Aurelio se refugiaron en el establo, viendo cómo el agua corría por los surcos del campo. La lluvia es buena, dijo el viejo. Hace que la tierra respire. Mateo pensó que quizás la vida funcionaba igual, que uno necesita llorar para poder respirar de nuevo. Tomó una pala y comenzó a abrir pequeños canales para que el agua no inundara las plantas. Don Aurelio lo miró con orgullo silencioso. Al caer la noche, el rancho olía a humedad y madera. Luz dormía en brazos de su abuelo, mientras Mateo se quedó en el porche, contemplando el cielo oscuro. La tormenta había cesado, y una luna tímida se asomaba entre las nubes. En su pecho, algo se movía, un deseo de reconciliación, de volver a hablar con su hija, de enmendar lo que había roto. Si los ríos encuentran su cauce, quizás nosotros también, pensó. Los días siguientes trajeron calma. La tierra, antes seca, ahora estaba viva y fértil. Don Aurelio le pidió a Mateo que lo acompañara al pueblo a vender algunos sacos de maíz. Durante el trayecto, el viejo habló poco, pero su mirada lo decía todo. Cada quien carga su propia lluvia, Mateo. Lo importante es lo que haces con ella después. Aquella frase se le quedó grabada como un eco. En el pueblo, Mateo se detuvo frente a la iglesia. Entró sin pensarlo. El aroma a incienso lo envolvió de nuevo. Se sentó en la última banca, donde la luz de las velas apenas rozaba su rostro. Cerró los ojos y dijo en voz baja, «Dame valor para volver a amar». No pedía milagros, solo una oportunidad. Cuando abrió los ojos, vio que una anciana se le había acercado y le entregaba una pequeña estampita con una frase, «El perdón hace florecer lo que creías marchito». De regreso al rancho, el atardecer pintaba el cielo de un color dorado, como si la lluvia hubiera dejado el mundo más limpio. Luz lo esperaba con un ramo de flores silvestres en la mano. «Son para ti», dijo. «Porque ayudaste a la tierra a no rendirse». Mateo la abrazó con ternura, sintiendo que esas palabras eran también para él. En silencio, miró al cielo y agradeció. Esa noche, sentado frente al fuego, escribió una carta. No era para don Aurelio ni para él mismo, sino para su hija. Le contó de San Esteban del Valle, del rancho, de la niña que le enseñaba sobre Dios y de un viejo que sembraba fe con las manos. No pidió perdón, solo habló con verdad. Al terminar, dobló el papel y lo guardó en su chaqueta. «Mañana la enviaré», se dijo, mientras el fuego chispeaba suave, como un corazón que vuelve a latir. A la mañana siguiente, el cielo amaneció despejado. Los pájaros volaban bajo, y la tierra brillaba con un resplandor nuevo. Mateo montó el caballo de don Aurelio y partió hacia el pueblo con la carta en el bolsillo. En cada paso del camino, el polvo se levantaba y se disolvía en la brisa, como si el pasado también se estuviera dejando atrás. Cuando dejó la carta en el buzón, sonrió. Había sembrado su propia semilla de perdón. De vuelta en el rancho, don Aurelio lo esperaba bajo el gran roble. «¿Y bien?», preguntó con una sonrisa cómplice. Mateo solo respondió, «He dejado algo en manos de Dios». El viejo asintió, satisfecho. «Entonces ya puedes seguir caminando sin miedo». En ese instante, una golondrina cruzó el cielo, y Mateo la siguió con la mirada. Supo que, de algún modo, la vida comenzaba a florecer de nuevo. Esa tarde, mientras la brisa movía las hojas y el sol se filtraba entre las ramas, Mateo comprendió que no hay tierra demasiado árida para los milagros. Solo hay caminos donde uno debe aprender a detenerse, mirar al cielo y volver a creer. Y así, entre polvo,
lágrimas y fe, la lluvia le había devuelto algo que creía perdido, la esperanza. Los días transcurrieron tranquilos después de que Mateo enviara la carta. Sin embargo, algo dentro de él se mantenía en vigilia, como si el corazón esperara noticias que tardaban en llegar. Cada mañana miraba hacia el camino del pueblo, esperando ver al cartero aparecer entre el polvo dorado. Don Aurelio notaba su silencio, pero no lo presionaba. El tiempo de Dios no se mide en relojes, muchacho, decía con su calma de siempre, mientras encendía la lámpara del amanecer. Esa tarde, mientras reparaba una cerca, el viento cambió. Sopló fuerte, levantando hojas secas y trayendo consigo el aroma de la lluvia vieja. Luz jugaba con su perro cerca del granero cuando gritó: «Mateo, viene alguien por el camino». Él se incorporó, cubriéndose los ojos del sol, y vio una silueta a caballo acercándose. El corazón le latió con fuerza. No sabía por qué, pero sintió que aquel viento traía respuesta. El mensajero le entregó un sobre con su nombre escrito en una letra que reconoció al instante. Tembló. Era de su hija, Camila. Se alejó unos pasos, buscó sombra bajo un árbol y abrió la carta con manos temblorosas. Las primeras líneas eran simples, pero llevaban toda una vida dentro. «Papá, no sé si me buscabas o si fue Dios quien quiso que leyera tus palabras, pero lloré al hacerlo. Te extraño, y quiero volver a verte». Mateo no pudo contener las lágrimas. Don Aurelio, al verlo desde el porche, entendió sin que nadie se lo dijera. Caminó despacio hacia él y le puso una mano en el hombro. «A veces, el viento no cambia las hojas, cambia los destinos», murmuró. Mateo asintió, sin poder hablar. En ese instante, sintió que el alma le respiraba como no lo hacía desde hacía años. El perdón había cruzado los caminos y había encontrado su morada. Esa noche, la luna estaba llena y luminosa. Luz, curiosa, se sentó junto a Mateo mientras él sostenía la carta. «¿Es de alguien que amas?», preguntó. Él sonrió, con la mirada húmeda. «Sí, Luz. Es de alguien que creí perdido, pero Dios lo guardó para el momento justo». La niña lo abrazó sin entender del todo, pero sintiendo la emoción que lo envolvía. «Mi abuelo dice que Dios siempre devuelve lo que uno entrega con fe», susurró. Al día siguiente, Mateo pidió permiso para ir al pueblo. Don Aurelio, con una sonrisa serena, solo le dijo: «Anda, hijo. Las raíces ya están firmes. Ahora ve a regar lo que sembraste con lágrimas». Mateo ensilló el caballo y partió al amanecer. El camino era largo, pero no le pesaba. Cada curva del sendero le parecía una oración, cada rayo de sol, una bendición. Llevaba el corazón encendido, lleno de una esperanza nueva. En el pueblo, se detuvo frente a la pequeña oficina de correos y preguntó si podía enviar otra carta. «Quiero decirle que pronto iré a verla», explicó. La mujer que atendía, con mirada amable, le entregó papel y tinta. Mateo escribió despacio, con letras grandes, temblorosas, pero firmes: «Hija mía, tus palabras me devolvieron el alma. Estoy aprendiendo que los milagros florecen donde uno vuelve a creer. Pronto iré, si Dios me lo permite». Al salir, pasó frente a la iglesia. Las campanas repicaban despacio, llamando a la misa del mediodía. Entró sin pensarlo. El sacerdote hablaba de la parábola del hijo pródigo. Mateo se quedó inmóvil, escuchando, con el corazón latiendo fuerte. Cuando oyó las palabras «el Padre no espera con reproche, sino con los brazos abiertos», una lágrima volvió a correr por su mejilla. Sintió que aquella historia, contada 1000 veces, ahora era la suya. Regresó al rancho al atardecer. Luz y don Aurelio lo esperaban con pan caliente y una sopa sencilla. El viejo notó la paz en su mirada. «Ya estás distinto, Mateo. Se nota cuando un alma vuelve a su cauce». Él sonrió, mirándolo con gratitud. A veces, uno no necesita milagros nuevos, solo entender los que ya tiene. Afuera, el viento soplaba suave,
moviendo las cortinas con un ritmo de promesa. Esa noche, Mateo escribió en su cuaderno las palabras que no quería olvidar: el perdón no cambia el pasado, pero transforma el futuro. Cerró el cuaderno, lo puso bajo su almohada y durmió con una sonrisa. Los sueños ya no eran de dolor, sino de reencuentro. Vio a su hija corriendo entre los surcos del campo, riendo bajo la lluvia, como cuando era niña. Y, al despertar, el amanecer parecía pintado con los colores de esa memoria. Durante los días siguientes, el rancho se llenó de canto y de vida. Luz aprendía a cuidar las plantas, don Aurelio enseñaba a Mateo a injertar árboles, y el aire olía a esperanza. En las tardes, se sentaban los tres bajo el viejo roble, mirando el horizonte. Todo tiene su tiempo, decía el anciano, hasta la sanación del alma. Mateo asentía, sintiendo que su corazón florecía junto con la tierra. Un mediodía, el cartero volvió al rancho con una segunda carta. Esta vez, era una invitación: papá, si puedes, ven a visitarme. Estoy en el pueblo donde nací. Hay algo que quiero que conozcas. Mateo apretó el sobre contra el pecho. Sabía que había llegado el momento de enfrentar su pasado no con miedo, sino con amor. Don Aurelio lo miró con ternura y dijo: entonces, muchacho, ha llegado tu milagro. Esa tarde, mientras el viento jugaba entre los trigales, Mateo comprendió que el destino no siempre cambia de golpe. A veces, solo basta una carta para mover el alma, un viento para traer el perdón y un corazón dispuesto a abrirse. El polvo del camino ya no le pesaba. Ahora, cada paso era una oración, y cada soplo de viento, un recordatorio de que los milagros florecen cuando uno vuelve a creer. El amanecer se alzó con un brillo distinto aquel día. Mateo se levantó antes que el sol, sintiendo en el pecho una mezcla de nervios y esperanza. El canto de los gallos lo acompañaba mientras preparaba su maleta: un par de camisas, un cuaderno, el rosario de su madre y la carta de su hija, doblada con cuidado. Don Aurelio lo observaba desde la puerta, con una sonrisa tranquila. Todo hombre debe volver alguna vez al sitio donde su alma se quebró, dijo, para comprobar que puede sanar. Luz apareció medio dormida, con el cabello despeinado y los ojos brillantes. ¿Vas a irte, Mateo?, preguntó con voz bajita. Él se agachó y le acarició la cabeza. Solo un tiempo, Luz. Hay cosas que debo decir en persona. La niña lo abrazó fuerte. Entonces le diré a Dios que cuide tu camino. Mateo cerró los ojos unos segundos, conmovido por su inocencia. Hazlo, pequeña. Nada vale más que una oración sincera. El camino hacia el pueblo era largo y polvoriento, pero aquel día tenía otro color. El cielo estaba limpio y el aire olía a trigo recién cortado. A medida que el caballo avanzaba, Mateo recordaba los años que había vivido sin mirar atrás, huyendo del dolor. Ahora comprendía que no se trataba de olvidar, sino de mirar el pasado sin miedo. Cada curva del sendero era un suspiro del alma que sanaba. Al llegar al pueblo donde había nacido, todo le pareció más pequeño, más tranquilo. Las calles polvorientas, la vieja plaza con su fuente seca, el sonido de las campanas del mediodía. En cada rincón, un recuerdo: la risa de su esposa, el paso de su hija corriendo entre los naranjos, las promesas que se llevó el tiempo. Mateo desmontó y respiró hondo, dejando que la nostalgia lo inundara con suavidad. Se detuvo frente a la casa donde había vivido años atrás. La pintura estaba desgastada, pero aún conservaba ese color ocre que su esposa amaba. Tocó la puerta con manos temblorosas, y al poco rato, una mujer joven apareció. Tenía los mismos ojos que recordaba, los mismos que lo habían mirado por última vez con tristeza. «Papá», susurró Camila. La voz le tembló, y antes de decir nada, se abrazaron con fuerza, dejando que los años se disolvieran entre lágrimas. Ninguno habló durante un largo rato. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas del patio. Mateo acarició su rostro, notando que ya no era la niña de los recuerdos, sino una mujer fuerte, con luz en la mirada.
Perdóname por haber llegado tarde, dijo él. Ella negó con la cabeza. No hay tarde para el amor, papá. Solo hay momentos en los que el corazón decide volver. A esas palabras, el alma de Mateo se quebró con dulzura. Entraron a la casa. En la mesa había un retrato viejo, su esposa, sonriendo con un ramo de flores del campo. Mateo lo tomó con las manos temblorosas. Siempre creí que le fallé a todos, murmuró. Camila le tocó el hombro. Mamá decía que la fe no se pierde, solo se esconde hasta que alguien la llama. Mateo la miró con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, hija, fuiste tú quien la llamó. Pasaron la tarde hablando de todo lo que no habían dicho en años. Camila le contó que trabajaba en la escuela del pueblo, enseñando a leer a los niños, y que a veces, cuando el cielo se ponía dorado, rezaba por él. No imaginé que ese rezo te traería de regreso, dijo riendo. Mateo tomó su mano con ternura. Los caminos de Dios son así, se siembran con lágrimas, pero florecen con amor. Esa noche, cenaron juntos bajo la luz amarilla de la cocina. Afuera, la lluvia comenzó a caer suave, como una bendición. Mateo miró por la ventana y vio cómo las gotas brillaban sobre la tierra. El mismo cielo que riega el campo también riega los corazones, pensó. Camila lo observó y le dijo, «Te pareces al abuelo cuando hablas así». Él sonrió. Es que la tierra enseña más de lo que los libros cuentan. Al día siguiente, Mateo la acompañó a la escuela. Los niños lo miraban curiosos, y él les contó historias del campo, de los caballos y del viento que cambia destinos. Camila lo miraba desde la puerta, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa. En el patio, un niño levantó la mano y preguntó, ¿y qué pasa cuando uno se pierde, señor? Mateo respondió con voz serena, Dios siempre deja una señal en el camino para que encuentres el regreso. Antes de volver al rancho, Camila le entregó una pequeña caja. Dentro había una foto de su esposa, un rosario nuevo y una nota, nunca es tarde para volver a casa. Mateo la sostuvo contra el pecho y, con lágrimas discretas, dijo, esta vez no me iré sin dejar raíces. Se abrazaron largo, sabiendo que el amor, cuando es sincero, siempre encuentra su forma de florecer. De regreso a San Esteban del Valle, el atardecer lo recibió con un resplandor dorado. En su corazón ya no había vacío, sino gratitud. El viento soplaba suave, y Mateo lo sintió como una caricia del cielo. Cuando divisó el rancho, vio a don Aurelio y a Luz esperándolo en la entrada. Bajó del caballo y, al acercarse, el viejo lo miró con ternura, ¿y bien, hijo? Mateo respondió con una sonrisa que lo decía todo. He vuelto completo. Esa noche, frente al fuego, Mateo contó su historia. Luz lo escuchaba con los ojos grandes, mientras don Aurelio asentía en silencio. ¿Y qué aprendiste en el camino?, preguntó la niña. Él la miró y dijo, que uno puede perder muchas cosas, Luz, pero mientras conserve la fe, el alma siempre encuentra cómo volver. Afuera, las estrellas brillaban sobre el valle, y el viento murmuraba como si repitiera esas palabras en voz baja. Mateo se recostó en su cama con el corazón en paz. En el techo, el reflejo del fuego bailaba como un recuerdo vivo. Pensó en su hija, en la carta, en el rancho, y sonrió. Por primera vez, entendió que el polvo del camino no era castigo, sino promesa. Y al cerrar los ojos, supo que su historia apenas comenzaba a florecer. Los días siguientes trajeron una calma nueva al rancho. Mateo despertaba cada mañana antes del alba, con el corazón ligero y la mente en paz. El canto de los gallos, el aroma del café recién hecho y el murmullo de los árboles eran su nueva oración diaria. Don Aurelio solía esperarlo en el porche, con el sombrero entre las manos. «¿Ves, hijo?», decía, mirando el horizonte, cuando el alma vuelve a creer, hasta el sol parece salir distinto. Mateo asentía, sabiendo que esa verdad no cabía en palabras. El campo estaba verde, más vivo que nunca.
Las lluvias habían dejado brotar la cosecha, y los surcos se llenaban de tallos firmes, erguidos hacia el cielo. Mateo caminaba entre ellos con una sensación de gratitud profunda. A cada paso, recordaba el polvo, las lágrimas, las cartas, y comprendía que todo había sido necesario. Nada florece sin haber pasado por la sequía, le había dicho don Aurelio una vez, y ahora entendía lo que eso significaba. Luz corría entre los maizales, riendo, con un vestido azul que el viento hacía danzar. Y mira, Mateo, las plantas ya tienen fruto, gritaba emocionada. Él la miraba con ternura. Sí, Luz. Todo lo que se cuida con amor termina dando fruto. La niña se detuvo y lo miró seria. ¿Y las personas también dan fruto? Mateo sonrió. Sí, pequeña, pero no en los árboles, sino en el corazón. Esa tarde, don Aurelio les pidió que se reunieran bajo el viejo roble. Sobre la mesa de madera colocó un pan redondo, una jarra de agua y una Biblia abierta. Hoy damos gracias, dijo, por la tierra, por la fe y por los que encontraron su camino. Mateo sintió un nudo en la garganta. No era una ceremonia, era un momento sagrado. Luz cerró los ojos y recitó el salmo que tanto le gustaba: el que siembra con lágrimas, con regocijo segará. Mateo no pudo contener las lágrimas. Miró al cielo y murmuró: gracias, Señor, por no soltar mi mano cuando yo había soltado la tuya. Don Aurelio lo observó en silencio, con una sonrisa suave. Ahora sí, muchacho, dijo, la semilla de tu fe ha vuelto a germinar. Y en ese instante, entre el canto de los pájaros y el murmullo del viento, Mateo sintió que su alma florecía de nuevo. Al caer la tarde, se sentó a la orilla del campo, mirando el sol esconderse detrás de las montañas. Recordó las cartas, el reencuentro con su hija, las risas de Luz, la sabiduría de don Aurelio. Todo tenía un propósito. En el horizonte, el cielo se teñía de naranja y dorado, como si el día se despidiera con una bendición. La fe no se pierde, pensó, solo se duerme esperando el momento de despertar. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Luz se acurrucó a su lado. Mateo, ¿tú crees que los milagros tienen nombre? Él sonrió. Sí, Luz. Algunos se llaman vida, otros se llaman perdón y otros se llaman fe. Ella sintió con la inocencia de quien entiende lo esencial sin necesidad de explicaciones. Entonces tú eres uno de esos milagros, dijo. Mateo la miró emocionado, y solo pudo responder con un abrazo. Los días se hicieron semanas, y el rancho volvió a llenarse de vida. Mateo enseñaba a los vecinos a reparar cercas, a sembrar, a no rendirse. Lo que aprendí de esta tierra no es trabajo, es esperanza, les decía. Muchos lo escuchaban con atención, otros sonreían, pero todos sentían la sinceridad en su voz. Sin darse cuenta, Mateo se había convertido en un faro de fe para el pueblo, un testimonio vivo de que el alma puede florecer aún después de la sequía. Un domingo, el padre del pueblo lo invitó a hablar en la iglesia. Mateo se negó al principio, pero luego aceptó. Subió al pequeño altar con las manos temblorosas y dijo: yo no vengo a dar un sermón. Vengo a decirles que he visto a Dios en los ojos de una niña, en el consejo de un viejo y en una carta que cambió mi destino. No busquen los milagros en los cielos, búsquenlos en el polvo del camino. El silencio fue total. Algunos lloraban. Otros sonreían. Después de la misa, la gente se le acercaba para agradecerle. Sus palabras me devolvieron la fe, le dijo una anciana. Mateo no sabía qué responder. Solo sonreía, mirando al cielo, sabiendo que nada de eso era suyo, todo venía de algo más grande. En la puerta de la iglesia, don Aurelio lo esperaba con su sombrero en la mano. Te lo dije, hijo. La fe cuando germina, da sombra para muchos. Esa noche, el rancho se llenó de música. Los vecinos llevaron guitarras y pan casero. Luz cantaba con una voz dulce, y las estrellas parecían bajar un poco más cerca.
Mateo miraba a su alrededor y comprendía que la felicidad no era un destino, sino un camino. La vida es como sembrar, pensó, si lo haces con amor, siempre habrá cosecha. Más tarde, cuando el silencio volvió al valle, salió al porche. La luna iluminaba los campos y el viento traía un aroma a esperanza. En el cielo, una estrella fugaz cruzó el firmamento. Mateo cerró los ojos y susurró, «Gracias por no rendirte conmigo». Y en ese momento comprendió que la fe no era algo que había encontrado, era algo que siempre lo había estado buscando a él. Y así, bajo el mismo cielo que lo había visto llegar perdido, Mateo supo que la vida había germinado en su corazón. El polvo del camino ya no era señal de cansancio, sino de siembra. Porque a veces, los milagros no florecen cuando uno los espera, sino cuando el alma finalmente se rinde al amor y al perdón. El amanecer llegó con un brillo suave, de esos que parecen besar la tierra. Mateo se levantó antes que el canto de los gallos y salió al porche con una taza de café caliente. Miró los campos verdes y pensó que nunca había sentido tanta paz. En el aire flotaba una quietud bendita, el tipo de silencio que solo llega cuando el alma se reconcilia con su historia. «Gracias, Señor, por este día», murmuró con una sonrisa. Ya no pedía nada, solo agradecía. Don Aurelio se unió a él poco después. Caminaban juntos entre los surcos, revisando las plantas. «¿Sabes, hijo?», dijo el viejo con voz pausada. «La gente piensa que los milagros son cosas grandes, pero los milagros son estos: despertar con el corazón liviano, oír el viento y sentir que uno pertenece al lugar donde está». Mateo lo escuchaba en silencio, sabiendo que cada palabra del anciano era un pedazo de sabiduría sembrado en la tierra del alma. Luz corría por el campo, llevando una cometa hecha con retazos de tela. El viento la hacía volar alto, casi tocando las nubes. «Y mira, Mateo», gritó entre risas, «parece que el cielo me responde». El río también, con una felicidad sencilla que hacía mucho no conocía. «El cielo siempre responde, Luz», dijo, «solo hay que tener el corazón abierto para escucharlo». La niña asintió, abrazando la cuerda con fuerza, mientras el viento silbaba su propia melodía. Aquella tarde, Mateo fue hasta el río. Le gustaba sentarse en la orilla, observar cómo el agua corría entre las piedras y pensar en todo lo que había vivido. «Así es la vida», se dijo, «a veces golpea, a veces acaricia, pero siempre sigue». Sacó de su bolsillo la piedra en forma de corazón que Luz le había dado semanas atrás. La sostuvo entre los dedos y comprendió que aquel símbolo sencillo resumía todo su viaje: fe, amor y segundas oportunidades. Mientras el sol caía, don Aurelio llegó con 2 caballos ensillados. «Ven, muchacho. Vamos al cerro. Quiero mostrarte algo». Subieron por un sendero estrecho, rodeado de árboles y flores silvestres. Al llegar a la cima, el viejo señaló el valle. «Mira todo esto. Cada pedazo de tierra, cada brote, cada sonido, es un recordatorio de que nada se pierde cuando se vive con propósito». Mateo respiró hondo. Desde allí, todo parecía sagrado. El anciano continuó: «Yo ya estoy viejo, Mateo. Pero me alegra ver que el rancho queda en buenas manos». «No hablo de las tuyas», dijo tocándose el pecho, «hablo de las que tienes aquí dentro». Mateo bajó la mirada, conmovido. «No sé si merezco tanto». Don Aurelio sonrió. «Nadie merece los milagros, hijo. Solo se agradecen». Y con esas palabras, el viento pareció detenerse, como si la naturaleza entera estuviera escuchando. Esa noche, el rancho se llenó de luz. Los vecinos llegaron con faroles y guitarras, celebrando la cosecha. Mateo observaba desde el porche, con una sonrisa serena. Los niños corrían, Luz cantaba una melodía aprendida en la iglesia, y don Aurelio tocaba el acordeón con la lentitud de quien saborea cada nota. El aire olía a pan recién hecho y a madera. El corazón de Mateo latía despacio, lleno, agradecido. Durante la fiesta, una vecina le dijo: «Don Mateo,
Usted trajo alegría a este valle. Desde que llegó, hasta las flores parecen abrirse más. Él rió con humildad. No fui yo, señora. Fue la fe que volvió a caminar por estos caminos. Aquella frase corrió de boca en boca, y muchos comenzaron a repetirla en el pueblo como un refrán. Así, sin proponérselo, Mateo se convirtió en símbolo de esperanza. Cuando todos se marcharon, el silencio volvió a envolver el rancho. Mateo salió al campo y miró las estrellas. Cerró los ojos y comenzó a orar. Gracias, Señor, por haberme traído hasta aquí. Gracias por no dejar que el polvo del camino me cegara. Gracias por las manos que me enseñaron a sembrar, y por los corazones que me enseñaron a amar. Una brisa tibia rozó su rostro, y en ese soplo sintió la presencia de algo eterno. Al día siguiente, Luz le entregó una carta que había escrito con su puño pequeño. En ella decía: gracias por quedarte, Mateo. Gracias por enseñarme que la fe no se ve, pero se siente. Él la leyó despacio, con los ojos humedecidos. La abrazó con ternura y dijo: tú me enseñaste eso, Luz. Yo solo aprendí a escucharlo. Ella sonrió, y el campo entero pareció sonreír con ellos. Don Aurelio, sentado bajo el roble, los observaba en silencio. El agradecimiento, dijo finalmente, es la forma más alta de oración. Cuando uno agradece, no pide, confía. Mateo guardó esas palabras en su alma. Aquel día comprendió que su fe ya no dependía de milagros visibles, sino de la certeza de que todo, incluso el dolor, había tenido sentido. Esa tarde, los tres se sentaron a ver el atardecer. El cielo se encendió con tonos dorados y rojizos, y el aire olía a tierra viva. «Sabes, Mateo», dijo don Aurelio, «a veces el corazón también hace eco. No de dolor, sino de gratitud. Ese eco es lo que escuchan los que siguen nuestro camino». Mateo lo miró y respondió: «Entonces espero que el mío suene como una oración». Mientras la noche caía sobre San Esteban del Valle, Mateo comprendió que había alcanzado algo que pocos logran: paz con su pasado, propósito en su presente y esperanza en su futuro. El polvo del camino ya no hablaba de cansancio, sino de siembra, de fe, de amor. Y en ese silencio lleno de vida, el eco de su corazón agradecido se unió al viento, viajando más allá del valle, como un susurro eterno de gratitud. El amanecer trajo un aire diferente aquel día. El cielo estaba despejado, con un azul tan profundo que parecía un espejo del alma. Mateo se levantó temprano y caminó hasta el viejo roble que se alzaba en medio del campo, fuerte y silencioso. Cada vez que lo miraba, sentía que aquel árbol guardaba la historia del lugar, las lluvias, las risas, los secretos. Allí, bajo sus ramas, se habían compartido consejos, oraciones y silencios que curaban. Don Aurelio ya lo esperaba, sentado sobre una piedra, con el sombrero sobre las rodillas. «Hoy es un buen día para hacer promesas, hijo», dijo, mirando el horizonte. Mateo lo miró con una leve sonrisa. «¿Promesas?», preguntó. El viejo asintió. «Sí. No esas que uno hace con la boca, sino las que nacen del corazón. Las que el viento escucha y la tierra guarda». Mateo bajó la cabeza. Entendía que lo que venía sería más que un simple consejo. «Algún día», continuó el anciano, «yo me iré. Y cuando eso pase, este rancho necesitará a alguien que mantenga viva su alma. No quiero que solo cultives la tierra, Mateo. Quiero que cultives la fe en los que vengan después». El hombre sintió un nudo en la garganta. «No sé si estoy preparado para eso». Don Aurelio sonrió con ternura. «Nadie lo está, hasta que el amor lo hace posible». El viento sopló con fuerza, levantando hojas secas alrededor de ellos. Mateo miró hacia el cielo, buscando valor. «Si esa es tu voluntad, don Aurelio, te lo prometo. Haré que este lugar siga siendo tierra de fe, de esperanza y de trabajo. Lo juro ante Dios y ante este árbol que ha visto pasar los años». Don Aurelio colocó su mano sobre su hombro.
Entonces ya está hecho. El roble escuchó. Y cuando la tierra escucha, el cielo responde. Luz llegó corriendo con una canasta de flores silvestres. ¿Qué hacen, abuelo?, preguntó curiosa. Hacemos una promesa, pequeña, respondió Mateo con voz emocionada. La niña se arrodilló junto a ellos y colocó las flores al pie del roble. Entonces yo también prometo cuidar este lugar cuando sea grande, dijo con su inocencia luminosa. Don Aurelio rió. Mira, Mateo, hasta los niños entienden lo que el alma necesita. Pasaron la tarde juntos, hablando de la vida, del tiempo y de Dios. Don Aurelio contó cómo había llegado al valle siendo apenas un joven sin rumbo, y cómo la tierra le enseñó que los milagros no se buscan, se siembran. Mateo lo escuchaba como quien recibe una herencia invisible. Cuando uno cuida lo que ama, dijo el viejo, Dios se encarga de cuidar lo que uno necesita. Aquella frase quedó grabada en su corazón como una oración eterna. Al caer la tarde, el cielo se llenó de tonos dorados. Don Aurelio se levantó con esfuerzo, apoyándose en su bastón. El sol se despide como quien agradece el día, dijo con voz baja. Mateo lo tomó del brazo para ayudarlo. Gracias, viejo, murmuró. Don Aurelio lo miró a los ojos. Gracias a ti, hijo, por devolverle vida a este lugar, y a mí también. En ese instante, Mateo comprendió que esa promesa era más profunda de lo que imaginaba. Esa noche, mientras la luna bañaba el valle, Mateo se sentó en el porche con Luz dormida sobre su regazo. El viento traía un murmullo suave entre las ramas del roble, casi como si sus hojas repitieran las palabras del día, promesas del alma. Mateo cerró los ojos y oró en silencio. No pidió nada, solo ofreció. Le entregó su vida al propósito que el destino y la fe le habían revelado. Los días siguientes, comenzó a trabajar con más empeño. Reparó el granero, limpió el río y enseñó a los niños del pueblo a sembrar. Les hablaba de paciencia, de amor por la tierra, de la bondad como semilla que nunca muere. Si cuidan el campo los cuidará, les decía. Don Aurelio lo observaba desde lejos, con una mezcla de orgullo y paz. El hombre ha encontrado su misión, susurraba para sí mismo. Un domingo, mientras el sol caía, don Aurelio pidió que lo llevaran bajo el roble. Estaba más cansado de lo habitual, pero su mirada seguía serena. Aquí quiero descansar cuando llegue mi hora, dijo. Mateo y Luz se miraron sin hablar. Prométeme que seguirán sembrando fe. Que este lugar nunca deje de ser hogar. Mateo apretó su mano. Lo prometo, viejo. Hasta que el viento ya no sople. Esa noche, el anciano se quedó dormido mirando las estrellas. Su respiración era calma, profunda, como si conversara con Dios. Mateo lo arropó con una manta y se sentó junto a él. En su pecho había una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía que los días de don Aurelio estaban llegando a su fin, pero también comprendía que su espíritu quedaría en cada rincón del valle, en cada oración, en cada brote nuevo. Al amanecer, el viento sopló distinto. Mateo salió al porche y miró el horizonte. El roble se mecía suave, como despidiéndose. Supo entonces que el viejo ya no estaba, pero que su alma había quedado allí, entre la tierra y el cielo. Luz se acercó y, sin decir palabra, colocó un ramo de flores al pie del árbol. «Él ya está con Dios, ¿verdad?», preguntó. Mateo la abrazó y respondió con voz serena, «Sí, Luz. Y desde allá, seguirá cuidando que la fe no se marchite». Aquel día, bajo el roble viejo, Mateo reafirmó su promesa. Miró al cielo y dijo, «Te lo juro, don Aurelio. Mientras el polvo siga cubriendo estos caminos, yo seguiré sembrando esperanza». El viento sopló fuerte, moviendo las hojas como un aplauso del cielo. Y así, entre lágrimas y fe, el hombre que había llegado sin rumbo se convirtió en el guardián de un milagro que nunca dejaría de florecer. El amanecer siguiente llegó envuelto en un silencio reverente. El valle entero parecía guardar luto, pero también gratitud.
El sol, aún tímido, bañaba la tierra con una luz dorada que parecía bendecir el lugar. Mateo se levantó con el corazón apretado. La ausencia de don Aurelio se sentía en cada rincón del rancho, en cada sonido que faltaba. Sin embargo, había en el aire una paz que no conocía la tristeza. No se fue, pensó, solo cambió de cielo. Luz, con su cabello trenzado y los ojos húmedos, lo esperaba junto a la mesa. Soñé con él, Mateo, dijo en voz baja. Estaba junto al roble y me dijo que el viento era su nueva voz. Mateo la abrazó fuerte, conteniendo las lágrimas. Entonces seguiremos escuchándolo, Luz. Cada vez que el viento hable, sabremos que es él. Afuera, el aire soplaba con una melodía suave, casi como una confirmación divina. Ese día, el pueblo entero llegó al rancho para despedir al viejo. Hombres con sombreros en el pecho, mujeres con pañuelos blancos y niños con flores del campo llenaron el valle. Mateo, con las manos firmes, cavó junto al roble, donde el anciano había pedido descansar. Aquí, donde enseñó a creer, dijo con voz temblorosa. Cuando la tierra cubrió el último rincón, el silencio fue tan profundo que hasta el viento pareció detenerse. El padre del pueblo levantó la voz: los hombres como don Aurelio no mueren, solo se siembran en la fe de los que siguen sus pasos. Las palabras se elevaron al cielo, y Mateo sintió que algo se encendía dentro de él. Al terminar la ceremonia, colocó una cruz de madera simple, tallada con sus propias manos, y escribió: aquí descansa quien enseñó que el polvo del camino también florece. Los días pasaron lentos, envueltos en nostalgia. Pero poco a poco, la tristeza comenzó a transformarse en inspiración. Mateo empezó a recibir visitas de los vecinos que pedían consejo o ayuda con sus siembras. Don Aurelio decía que usted entiende de milagros, le decían. Él sonreía con humildad. Solo entiendo que Dios nunca deja sin respuesta una tierra que se cultiva con amor. Así, el rancho volvió a ser un lugar de encuentro, esperanza y oración. Luz, siempre curiosa, lo acompañaba a todas partes. Había heredado la fe de su abuelo, pero también la ternura de quien ve la vida con ojos de asombro. Mateo le preguntó un día: ¿cómo sabremos que los milagros siguen aquí? Él respondió mirando el horizonte: mientras sigamos cuidando lo que amamos, Luz, los milagros no se van. Solo cambian de forma. Ella asintió, mirando las flores silvestres que crecían junto al roble. Una tarde, el viento sopló con una fuerza especial. Mateo salió al porche y vio cómo las hojas del roble danzaban con vida propia. En medio de ellas, un gorrión se posó en la cruz de don Aurelio, cantando con una melodía pura. Míralo, Luz, dijo conmovido, hasta el cielo manda mensajeros. La niña juntó las manos y oró. Gracias, Dios, por no dejar que la fe se apague. Y el viento pareció repetir su oración entre los surcos del campo. Con el paso de las semanas, el rancho comenzó a florecer como nunca antes. Los árboles daban más fruto, los animales se multiplicaban y el río, que alguna vez fue seco, corría claro y sereno. La gente del pueblo decía que era obra de don Aurelio desde el cielo. Pero Mateo sabía que era algo más, era el fruto de una promesa cumplida, de una fe que había echado raíces profundas en la tierra y en el alma. Un día, al amanecer, Mateo llevó a Luz hasta el roble. Este lugar será siempre nuestro templo, le dijo. Aquí comenzó todo. Ella colocó una flor blanca sobre la tierra y respondió: y aquí seguirá creciendo. Luego miró hacia él con seriedad infantil. Mateo, cuando tú seas viejo, yo cuidaré esto. Él sonrió, con los ojos brillando. Sí, Luz. Y cuando tú seas vieja, alguien más lo cuidará. Así es como Dios mantiene viva la esperanza. Desde entonces, cada domingo al atardecer, Mateo y Luz se sentaban bajo el roble a leer el Salmo 126, 5, el que don Aurelio tanto amaba. El que siembra con lágrimas, con regocijo segará. Y cada vez que lo repetían, sentían que el viento soplaba distinto, que algo invisible los abrazaba.
Era como si el alma del viejo aún caminara por los campos, cuidando las cosechas, protegiendo los corazones. Con el tiempo, el rancho se convirtió en un símbolo para el pueblo. Venían familias de lejos a pedir consejo, a rezar, a dejar flores junto al roble. Mateo los recibía con humildad, ofreciendo café y palabras simples: aquí no hay magia, solo fe. Pero la fe, cuando es verdadera, lo cambia todo. Muchos se iban con lágrimas en los ojos, convencidos de que aquel lugar tenía algo sagrado. Y así, entre rezos, trabajo y amor, Mateo comprendió que su vida había tomado el rumbo que siempre debió tener. Ya no era un hombre huyendo del pasado, sino un guardián del milagro, el heredero invisible de la fe que un anciano había sembrado. Cada amanecer lo encontraba agradecido, cada noche lo hallaba en paz. Y cada vez que el viento soplaba, sabía que no estaba solo. Porque el polvo del camino, aquel que antes le pesaba en los hombros, ahora era el mismo polvo del milagro que custodiaba. El mismo que guardaba la historia de don Aurelio, la risa de Luz y el eco de todas las oraciones sembradas en el valle. Y allí, bajo el roble eterno, Mateo entendió que su vida se había convertido en lo que siempre soñó, una oración hecha de tierra, amor y fe. El cielo amaneció con una calma diferente, de esas que anuncian un final hermoso, no triste. Mateo se despertó antes del canto de los gallos, como si algo en el alma lo hubiera llamado. El aire estaba fresco, perfumado de tierra húmeda y flores. Desde la ventana, vio cómo el sol comenzaba a pintar de oro los campos, igual que aquel primer día en que llegó al valle. Cerró los ojos un momento y susurró: gracias, Señor, por dejarme ver otro amanecer. Salió al porche con su taza de café. Luz, ya convertida en una joven mujer, se acercó con una sonrisa. Buenos días, Mateo. Él la miró con ternura. En su rostro veía el paso de los años y, al mismo tiempo, el reflejo de la niña que alguna vez corrió entre los maizales. Buenos días, Luz. Hoy el valle amaneció más vivo que nunca. Ella asintió, mirando el horizonte. Parece que el cielo quiere decirnos algo. Caminaron juntos hasta el roble. El viento soplaba suave, moviendo las hojas como si cantaran una melodía antigua. En el tronco, las flores frescas seguían brotando, como si la naturaleza misma velara la promesa que habían hecho años atrás. Mateo se arrodilló y colocó su mano sobre la tierra. Aquí sigue tu fuerza, don Aurelio, murmuró. Tu fe se quedó en este suelo, y floreció en nosotros. Luz lo miró en silencio. Sabía que Mateo ya estaba mayor, sus pasos eran más lentos, su voz más pausada, pero su mirada conservaba esa luz serena de quien ha hecho las paces con el tiempo. ¿Estás cansado?, preguntó ella. Mateo sonrió. No, hija. Estoy lleno. Cuando el corazón está en paz, el cuerpo solo descansa para seguir soñando. La joven le tomó la mano y la sostuvo fuerte, como si no quisiera soltarla nunca. Esa tarde, los vecinos se reunieron en el rancho. Habían venido a agradecer, como cada año, por las cosechas y las lluvias justas. Mateo los recibió con la misma humildad de siempre. Les sirvió café, los escuchó, y contó una vez más la historia del viejo don Aurelio, de cómo el polvo del camino se había vuelto milagro. El secreto no está en la tierra, decía, sino en creer que hasta lo más árido puede florecer. Todos lo escuchaban con respeto y cariño. Cuando cayó el sol, el cielo se llenó de tonos cobrizos. La fiesta terminó en cantos y risas, y el eco de las guitarras se mezcló con el viento. Mateo se apartó un poco y caminó hacia el campo. El aire tenía ese olor de despedida dulce que solo conocen los que han vivido con plenitud. Miró el horizonte, respiró hondo y dijo en voz baja: ya cumplí, Señor. Cuidé lo que me diste. El milagro floreció. Esa noche, Luz lo encontró sentado bajo el roble, mirando las estrellas. ¿No vienes a dormir?, preguntó con dulzura. Él sonrió. En un momento, hija. Solo quiero mirar el cielo un poco más.
Ella se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Permanecieron así en silencio, escuchando el viento entre las ramas. «Sabes, Luz», dijo finalmente, «cuando muera, no quiero lágrimas. Quiero que sigas sembrando. Que enseñes a otros lo que aprendiste aquí». Luz lo abrazó fuerte. «No hables así». Mateo acarició su cabello. «No es tristeza, hija. Es gratitud. Todo lo que empieza, termina, pero lo que se siembra con amor, nunca muere». Ella asintió con los ojos húmedos. «Lo prometo, Mateo. Seguiré cuidando el rancho y la fe». El viento sopló más fuerte, moviendo las hojas del roble, como si el cielo sellara aquel pacto eterno. Al amanecer, el canto de los pájaros llenó el valle. Luz despertó y corrió hacia el porche, buscando a Mateo. Lo encontró allí, sentado en su silla, con el sombrero sobre las rodillas y una sonrisa tranquila en el rostro. Dormía. O tal vez ya soñaba con otro cielo. La joven cayó de rodillas, llorando en silencio, pero con una paz que no conocía el desconsuelo. Sabía que su alma había partido con el viento. El pueblo entero se reunió para despedirlo, igual que lo habían hecho con don Aurelio. Lo enterraron bajo el roble, junto al viejo, en el mismo suelo que había sembrado con fe y amor. Luz colocó sobre la tierra una cruz sencilla, tallada con sus propias manos. En ella escribió: «Aquí descansa quien aprendió que el polvo también florece». Y al hacerlo, el viento sopló, levantando pétalos dorados que danzaron en el aire. Esa tarde, el valle entero se cubrió de luz. El cielo parecía arder en tonos naranjas y dorados. Los campesinos miraban hacia el rancho con lágrimas en los ojos, pero también con sonrisas. Sabían que algo sagrado quedaba allí, entre el polvo y las raíces. Y cuando el viento pasó entre los campos, todos juraron escuchar una voz suave que decía: «Sigan sembrando». Con el tiempo, Luz convirtió el rancho en un refugio para quienes habían perdido la esperanza. Enseñaba a los niños a trabajar la tierra, a orar, a esperar los milagros. Y cada tarde, al ponerse el sol, se sentaba bajo el roble, donde el viento susurraba historias del pasado. «Aquí empezó todo», solía decir. «Y mientras alguien crea, este milagro no morirá». El valle siguió floreciendo año tras año. Las montañas guardaban el eco de las oraciones, el río seguía claro, y las noches brillaban con estrellas que parecían más cercanas. San Esteban del Valle se convirtió en tierra de fe, de amor, de milagros sencillos. Y cada viajero que pasaba por allí escuchaba la misma frase en labios de los pobladores: «En el polvo del camino también florecen los milagros». El valle amanecía igual que siempre, con su canto de gallos y el perfume del trigo maduro. Pero algo en el aire había cambiado. Parecía más liviano, más puro, como si el alma de Mateo siguiera allí, flotando entre los rayos del sol y el murmullo del viento. Luz caminaba descalza por el campo, sintiendo la tierra tibia bajo los pies, y cada paso le recordaba que aquel suelo no solo guardaba raíces, sino también promesas cumplidas. El rancho seguía en pie, fuerte, con el mismo color dorado que el amanecer le regalaba cada día. Los vecinos decían que en las noches se podía escuchar una voz suave entre los surcos, repitiendo palabras antiguas: «No dejes de creer». Luz sonreía cuando las oía, convencida de que Mateo no se había ido del todo, que seguía cuidando el lugar que tanto amó, como una oración viva sembrada en la tierra. Con el paso de los años, el valle se convirtió en refugio para los cansados. Hombres y mujeres llegaban con el alma rota y se iban distintos, con esperanza nueva. Luz los recibía con la misma calma que había aprendido de don Aurelio y de Mateo. Les enseñaba a sembrar, a rezar, a escuchar el viento. «El milagro no está en la cosecha», les decía, «sino en tener fe antes de que brote la semilla». A veces, en las tardes doradas, Luz se sentaba bajo el roble con un cuaderno en las manos. Escribía historias sobre el rancho, sobre el viejo don Aurelio, sobre Mateo y su regreso al amor. Las páginas guardaban el aroma del campo y el eco de los días pasados. Cuando el viento soplaba,
las hojas del cuaderno se movían solas, como si el alma del valle quisiera seguir contando su historia una y otra vez. Un día, llegó una familia de la ciudad. Buscaban descanso, lejos del ruido y la prisa. Luz los llevó al roble y les contó la historia de cómo un hombre cansado de la vida encontró allí su fe. La mujer lloró en silencio, el niño tocó la tierra con las manos, y el padre se quitó el sombrero con respeto. Aquí se siente algo distinto, dijo él. Luz sonrió, es el polvo, el mismo donde florecen los milagros. Al caer la tarde, el cielo se pintó con los mismos tonos que Mateo amaba, dorado, vino y naranja. Luz levantó la vista y susurró una oración: gracias, Señor, por dejar que los que amamos sigan vivos en lo que cuidamos. En el viento creyó escuchar la risa de un viejo y el murmullo de un hombre que una vez perdió todo, pero lo recuperó al volver a creer. Cerró los ojos y dejó que la brisa la abrazara. Los años siguieron su curso, y Luz envejeció con la misma dignidad con que florecen los árboles antiguos. Sus manos, marcadas por el tiempo, seguían sembrando con ternura. Enseñaba a los más jóvenes que la fe no es cuestión de religión, sino de amor. Creer, decía, es seguir caminando cuando el polvo te cubre los pies, sabiendo que más adelante florecerá el milagro. Y quienes la escuchaban se quedaban con el alma encendida. Cada aniversario de la partida de Mateo, el pueblo entero se reunía bajo el roble. Encendían velas, cantaban y rezaban. Los niños llevaban flores frescas, y los ancianos contaban cómo el rancho cambió el destino de todos. Luz, sentada frente a la cruz de madera, hablaba con el viento. Lo hicimos, Mateo. Tu promesa sigue viva. San Esteban del Valle sigue creyendo. Y en ese instante, las hojas del árbol siempre respondían con un susurro dorado. En una de esas tardes, ya anciana, Luz se recostó bajo el roble y cerró los ojos. El viento soplaba cálido, el sol se filtraba entre las ramas y las cigarras cantaban su melodía eterna. Ya cumplí, abuelo, ya cumplí, Mateo, murmuró. Cuando el silencio cubrió el valle, el viento cambió de tono. No era despedida, era bienvenida. Los que pasaron por allí juraron ver una luz dorada que subía al cielo, como una semilla que encontraba su eternidad. Con el tiempo, otros siguieron el legado. El rancho nunca quedó vacío. Los hijos y nietos de los campesinos lo cuidaban con el mismo respeto. Cada generación agregaba su historia al suelo fértil del valle. Nadie olvidaba que todo había comenzado con un hombre cansado, un anciano sabio y una niña que creía que Dios vivía en el polvo del camino. El eco de sus nombres seguía flotando en el aire, como una oración sin fin. El roble viejo seguía en pie, más fuerte que nunca. Sus ramas se abrían como brazos al cielo, y en su sombra aún se escuchaba el murmullo del pasado. Los viajeros que llegaban decían sentir paz, incluso sin entender por qué. Algunos decían que aquel árbol era un altar, otros, que era un testigo de fe. Pero todos coincidían en algo: bajo su sombra, el corazón se sentía liviano, como si Dios respirara cerca. Cada amanecer traía un mensaje nuevo, pero uno nunca cambiaba: el milagro sigue vivo. La tierra aún florecía, el río seguía claro, y el viento llevaba el eco de todas las promesas. A veces, un gorrión se posaba en la cruz, y su canto era tan puro que el valle entero guardaba silencio. Nadie dudaba de que era el alma de Mateo saludando, recordando que la fe es eterna, y que el amor no se marchita cuando se siembra con verdad. San Esteban del Valle se convirtió en leyenda. La gente viajaba desde lejos para ver el rancho de los milagros. Pero Luz siempre decía: no hay milagro en el rancho, sino en el corazón que cree. Y con esa frase despedía a todos los visitantes. Al atardecer, cuando el sol tocaba el horizonte, el cielo se encendía como un fuego sagrado. Era la señal de que el polvo del camino seguía floreciendo, igual que el primer día. Así, entre recuerdos, oraciones y semillas, el tiempo se hizo eterno en aquel lugar. Y aunque los rostros cambien, la historia sigue viva. Porque en cada alma que pasa por San Esteban del Valle,
algo despierta el deseo de volver a creer. Y así, el polvo del camino, el mismo que una vez cubrió los pies de un hombre cansado, sigue floreciendo, recordándonos que los milagros no se van, solo esperan a ser vistos con el corazón.